Los accidentes aéreos en Latinoamérica son poco comunes, pero cuando ocurren, son un acontecimiento impactante para todos los países de la región. La aviación en nuestras naciones puede ser más importante que en otros territorios. Por lo que hoy conoceremos otras 10 tragedias que han sucedido en nuestro hemisferio. Cabe resaltar que en este listado, no se incluirá a Nicaragua y Haití por no contar con información concreta sobre los hechos ocurridos en los respectivos países. Número 10. Vuelo 28 de LAC, Colombia. El vuelo 28 de carácter internacional de carga despegó el 4 de febrero de 1996, del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Luque en Paraguay, con destino hacia el Aeropuerto Internacional de Campinas en Brasil. Pero al poco tiempo de despegar a las 2 de la tarde con 30 minutos, el McDonnell Douglas DC-8, de la compañía colombiana Líneas Aéreas del Caribe, se estrelló en un barrio del distrito de Mariano Roque Alonso, a unos 10 kilómetros al norte de la capital de Paraguay. El cual acabó con la vida de 22 personas, entre los 4 tripulantes del avión, más 18 personas en tierra, en su mayoría niños que se encontraban jugando en una cancha de fútbol. Aunque las condiciones del clima eran perfectas, el avión se encontraba en óptimas condiciones, y no transportaban carga, ya que la aeronave volaría a Brasil para poder recoger el cargamento y transportarla directamente a la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Aunado a que la tripulación había descansado lo necesario para poder volar en óptimas condiciones. Al rodar por la pista, el piloto decidió que su copiloto realizara el viaje para ganar experiencia, ya que era un novato en este tipo de aeronaves. Por lo que al manipular los sistemas, sin conocer bien su función, generó que algunas partes importantes para su funcionamiento, quedaran sin operar de forma óptima. De acuerdo con la investigación, y los datos obtenidos por los grabadores, no solo de datos, sino de voz, el tripulante sin conocimiento, apagó de forma accidental una de las turbinas del lado izquierdo. Lo que causó un desequilibrio, y consecutivamente otros motores se apagaron solo a 500 pies de altura. En las grabaciones no solo se podían oír bromas a la equivocación del copiloto, también se escuchó 2 explosiones que indicaban que las condiciones de los motores no eran adecuadas para mantener el aparato en el cielo. Cayendo a 1500 metros de la cabecera de la pista, en las inmediaciones de la zona residencial, Monseñor Bogarín de Mariano Roque Alonso. Las autoridades aeronáuticas de Colombia, Paraguay y los Estados Unidos, concluyeron que el accidente se debió a factores humanos plenamente comprobados. Técnicamente, el principal error se debió a la inexperiencia del copiloto y las acciones por parte de la tripulación en darle esa responsabilidad, y existió un exceso de confianza entre los tripulantes sobre el incapacitado miembro. Lo que significó el fin de LAC, Colombia, ya que no lograron recuperarse económicamente después del grave accidente. Número 9. Vuelo 32 de Sansa. El vuelo 32 de carácter regional perteneciente a la compañía costarricense Sansa, se estrelló contra el Cerro Federal, una montaña de la nación, cuando se encontraba en camino al aeropuerto de Palmar Sur, acabando con la vida de 23 personas entre tripulación y pasajeros. La aeronave, un Casa C-212 Aviocar despegó del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y fue autorizado a ascender a 5.500 pies de altura. Poco después la tripulación recibió autorización para ascender a 8.500 pies, a mitad de ascenso, el avión volaba a 7.200 pies cuando el mismo desapareció de la vista de los controladores locales. En un inicio, no se descartó ninguna hipótesis por parte de los investigadores de Costa Rica. Pero al indagar más a fondo sobre el hecho, la investigación descubrió que la causa del accidente fue un fallo en seguir el plan de vuelo propuesto y autorizado por el control de tráfico aéreo, que hubiera llevado al avión a volar bajo condiciones de vuelo instrumental, en lugar de un vuelo visual empleado para este tipo de aeropuerto. Entre los elementos que contribuyeron al accidente, fue la ausencia de un sistema de alerta de aproximación al terreno, el cansancio del piloto y la no existencia de un programa de seguridad en vuelo de la empresa Sansa. Hasta la fecha, es el quinto accidente más mortal que involucra a un C-212 Aviocar, así como en su momento fue el peor de este tipo de aeronave, y es la tragedia aérea con más fallecidos del país centroamericano. Número 8. Vuelo 901 de Aviateca. El vuelo 901 de la empresa guatemalteca Aviateca, que cubría la ruta internacional entre Guatemala y El Salvador, acabó estrellándose en el volcán San Vicente del anterior país mencionado, el 9 de agosto de 1995.
El avión involucrado en la tragedia era un Boeing 737 de la serie 200, que llevaba 58 pasajeros y 7 tripulantes a bordo. Despegó desde el Aeropuerto Internacional La Aurora en la ciudad de Guatemala, y este era un vuelo nocturno. Tras 20 minutos de viaje, el controlador les informó que había una tormenta con fuertes lluvias sobre el Aeropuerto Internacional, ubicado en San Salvador, y les indicó que sobrevolaran la tormenta, e iniciaran la aproximación a favor del viento para aterrizar en la pista. Pero durante los intercambios de comunicación, ambas partes se encontraban en confusión. Cuando inició su aproximación, la aeronave entró en el mismo clima que había sobrevolado y el sistema de alerta sonó dentro de la cabina de mandos, cuando este estaba a 5.000 pies de altura. La tripulación aplicó la fuerza necesaria, pero era demasiado tarde. Así, estrellándose en el volcán San Vicente, y estalló en llamas a las 9:14 de la noche. Así acabando con la vida de los 65 pasajeros y tripulación. La Dirección General de Transporte Aéreo de la Nación inició con la investigación. En aquella noche llovía, por lo que la decisión de descender por debajo de lo establecido fue tomada, y se otorgó poca información concreta sobre el terreno por parte del controlador aéreo. Otro de los factores, es que el primer oficial no demostrara su preocupación con respecto a las posiciones notificadas al comandante de una manera más directa, y el hecho de que el controlador no reconociera la posición notificada de la aeronave en relación con las obstrucciones, y no diera las instrucciones y advertencias necesarias. Además que el programa de entrenamiento de la compañía aviateca, era deficiente tanto en la gestión de cabina como en la resolución de problemas. Cabe resaltar que la orden de descender fue tomada de forma errónea, ya que el volcán de San Vicente se encuentra a 7.158 pies sobre el nivel del mar. Por ende, el avión no podía sobrepasar el terreno. Asimismo, la caja negra que contiene las grabaciones de los pilotos, jamás fue hallada y se ofreció una recompensa para encontrarla, pero esto nunca sucedió. Al igual que un total de 21 familias demandaron a la empresa aérea y a la salvadoreña TACA, por su negligencia. Pero ambas partes llegaron a un acuerdo económico. Número 7. Accidente del Boeing 707 de carga del Lloyd Aéreo Boliviano. En horas de la tarde, desde el aeropuerto Santa Cruz El Trompillo en Bolivia. Un Boeing 707-131F, configurado para llevar carga, el cual pertenecía a la compañía boliviana, Lloyd Aéreo Boliviano, despegó con destino a la ciudad de Miami en Florida. Pero durante el despegue, golpeó árboles, postes y techos de algunas casas mientras se encontraba inclinado hacia la izquierda, y finalmente impactó en el suelo a unos 560 metros más allá de la pista. La aeronave cayó en un campo de fútbol, estallando en llamas. Así acabando con la vida de los 3 miembros de la tripulación y 88 personas en tierra. Otras 78 personas en tierra, resultaron gravemente heridas. A pesar de que en 1976, Bolivia no contaba con un buen equipo de investigación de accidentes como en otras partes de Latinoamérica, la comisión encargada trabajó con lo que tenía en conjunto con los técnicos del fabricante, ya que en un inicio los registros de vuelo no existían o eran invisibles para las autoridades. Además, el Boeing 707-131 contaba con registradores de datos y de voz, los cuales fallaban. En el caso de la FDR, no estaba en funcionamiento. Mientras que la CVR contenía poco material, ya que el micrófono principal no estaba operativo. Pero tras años de investigar este hecho, se determinó que las causas más probables de esta tragedia aérea, es una falla por parte de la tripulación para seleccionar suficiente empuje para lograr la aceleración necesaria. Un factor contribuyente principal fue la fatiga de la tripulación norteamericana, ya que se encontró que estos pilotos no habían descansado por los viajes que realizaban entre Bolivia y Estados Unidos. Número 6. Accidente del Sud Aviación Caravelle, de Aerovías Guatemala. El vuelo de la compañía aérea Sociedad Anónima Ecuatoriana de Transportes Aéreos, que transportaba a 93 personas entre pasajeros y tripulación, se estrelló en las cercanías del lago Petén Itzá, en San Andrés Petén de Guatemala, el 18 de enero de 1986. La aeronave involucrada era un Sud Aviación 210 Caravelle 3, propiedad de la aerolínea Saeta. De acuerdo con los reportes locales, la aeronave despegó del Aeropuerto Internacional La Aurora, a las 7:25 de la mañana, y después de 30 minutos, la tripulación fue autorizada para aterrizar en el aeropuerto de Santa Elena. Sin embargo, la primera aproximación fue frustrada por la altura, y el avión sobrepasó la pista.
Sin embargo, después de 33 minutos, se perdió el contacto con la torre, ya que este vuelo debía durar 40 minutos. Dentro de esta aeronave se encontraban turistas guatemaltecos y extranjeros. En total 87 pasajeros y 6 tripulantes perdieron la vida. La investigación de la tragedia la realizó la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Nación, pero debido a diversos problemas, no lograron encontrar la causa exacta. Pero uno de los factores que pudo ocasionar esta tragedia es la acumulación de las nubes en la zona donde estaba volando el Caravelle, lo que pudo desorientar a los pilotos. Sin embargo, se descartó el sabotaje o una interrupción en cabina. Esto debido a que existía una fuerte competencia entre una compañía rival. Además que la investigación se cerró en poco tiempo y no se emitió un documento como tal. Número 5. Vuelo 972 de Cubana de Aviación. A pocas horas del mediodía del 18 de mayo de 2018, el vuelo 972 de carácter nacional de la compañía mexicana Global Air, y operado por la aerolínea cubana de aviación, inició su rodaje hacia la pista con 113 ocupantes de la aeronave, entre tripulación y pasajeros. Al despegar a las 12 del mediodía, se estrelló minutos después en un espacio boscoso entre el aeropuerto José Martí y la localidad de Santiago de Las Vegas, en el municipio Boyeros de la ciudad de La Habana. Este accidente no solo fue el más impactante para la historia de la isla, sino se convirtió en un reto para los investigadores, ya que previamente el hecho más notable fue el vuelo 883 de Aero Caribbean, en 2010 con 68 fallecidos. Pero en esta ocasión, no solo autoridades del país realizaron la investigación, sino también los de México y Estados Unidos, participaron de forma voluntaria, cuya ayuda fue bien recibida por Cuba, ya que no tenían conocimiento de los aviones Boeing 737-200, aeronave la cual se estrelló. México principalmente proporcionó asistencia adicional, ya que la aeronave estaba registrada en dicha nación, así como toda la tripulación era mexicana. Y solo Cubana de Aviación alquiló esta aeronave para cubrir rutas no solo nacionales, sino internacionales. La investigación multinacional finalmente determinó en septiembre de 2019 que la aeronave estaba fuera del centro de gravedad. Los pilotos no tuvieron éxito en un intento de remediar los problemas relacionados con el desequilibrio de carga y peso del avión. Principalmente a inconsistencias en el entrenamiento de la tripulación, errores en los cálculos de peso, balance, y los bajos estándares operativos que se revelaron durante el vuelo. La lista de pasajeros estaba compuesta por 102 cubanos, incluidas las 3 primeras sobrevivientes, 2 turistas de nacionalidad argentina, una de México, un pasajero saharaui, y un pasajero con doble nacionalidad saharaui española. Estos 2 últimos residentes en Cuba. Sin embargo, de los pocos sobrevivientes, uno logró vencer las adversidades mientras que los otros 2 fallecieron al poco tiempo, así elevando la cantidad de fallecidos a 112 personas. Número 4. Vuelo 414 de Tansasa. El vuelo 414 de la compañía hondureña Tansasa, programado el 21 de octubre de 1989 para cubrir la ruta internacional entre la ciudad de San José en Costa Rica, hacia Tegucigalpa en Honduras, con una escala en la ciudad de Managua, en Nicaragua. Se estrelló durante la aproximación al aeropuerto internacional Toncontín en Tegucigalpa, contra el cerro de Ula, cerca de la aldea Las Mesitas, a una altitud de 1500 metros, matando a 131 de las 146 personas a bordo. De acuerdo con la investigación oficial, el Boeing 727-200, alquilado por Tansasa a la empresa Continental, despegó del aeropuerto internacional Augusto Sandino en Managua, Nicaragua, para un vuelo programado al aeropuerto internacional Toncontín en Tegucigalpa, Honduras. Pero al acercarse a Tegucigalpa, después de un viaje largo para todos los pasajeros y tripulantes, la torre de control de Toncontín autorizó el aterrizaje por VOR en la pista 01 del aeropuerto. Sin embargo, la tripulación, en vez de seguir las instrucciones de la torre, comenzaron a realizar un descenso continuo desde una altitud de 7.600 pies de altura aproximadamente, lo que generó un descenso muy por debajo del procedimiento de aproximación prescrito, así acabando en las cercanías de la aldea Las Mesitas, la cual se ubica a una altitud de 1500 metros con una distancia de 9 kilómetros del destino final del 727. A pesar del fuerte impacto, y un incendio que se produjo cuando el avión se estrelló, 15 personas sobrevivieron, entre ellos pasajeros y tripulación incluyendo el piloto y copiloto.
Pero el resto perdió la vida por diversas causas, desde el impacto inicial hasta por quemaduras y la climatología del lugar. El cual hasta la fecha es calificado como el accidente más mortal de toda Centroamérica. Número 3. Vuelo 5022 de Spanair. El vuelo 5022 de la compañía española Spanair, perteneciente al grupo Scandinavian Airlines System, era uno de carácter regional que cubriría la ruta entre el aeropuerto de Madrid-Barajas y el de Gran Canaria, en el cual había 172 pasajeros y tripulantes a bordo. Aquella mañana abrasadora complicó las cosas desde el principio, las temperaturas no eran normales. Sin embargo, los pilotos decidieron viajar hacia su destino final, pero al despegar en la pista 36L del aeropuerto de Barajas, a las 2:24 de la tarde, hora local, se estrelló en las inmediaciones de la pista pasando un pequeño río. El McDonnell Douglas MD-82 se elevó del suelo y al levantar vuelo, se activó el sistema de aviso de entrada en pérdida, y posteriormente, el MD se desvió a la derecha a una altura de 40 pies, o 12 metros del suelo y acabó en llamas en el suelo. Para poder encontrar una respuesta ante este accidente, y de cómo ocurrió, el equipo de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, determinó que la causa principal del accidente fue un fallo humano. Esto debido a uno de los errores más comunes a la hora de despegar con prisa, la tripulación se olvidó de desplegar los flaps y slats. Lo que generó que la aeronave no se encontrara en óptimas condiciones para poder volar. Sin embargo, este no fue la única falla, ya que se descubrió que se había desactivado el relé R2.5 que mostraba la temperatura del avión, pero al hacer esto, quedó inhabilitada la alarma que indicaría que aún no estaba configurado correctamente. Además que el vuelo ya tenía un retraso significativo, y el calor sobre la ciudad de Madrid era muy alto. Por lo que el tiempo para comprobar todo era corto, aunque se podía verificar de forma segura todos los instrumentos, y su ubicación, el copiloto comprobó todo de forma rápida y sin verificar la posición de los flaps y slats. Además que, en 3 listas de comprobación diferentes, se indicaba que se debía verificar este elemento importante. Así como la tripulación no identificó la situación de entrada en pérdida, y no la corrigió. Sin embargo, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas de España, criticó el informe publicado por la Comisión de Investigación, el cual también incluía puntos de vista de la Comisión de la Nación. Esto debido a una serie de incongruencias y falta de datos. Además, la Asociación de Afectados del vuelo 5022 se mostró decepcionada por el informe que calificó como parcial por no entrar a fondo en las causas técnicas. De las 172 personas a bordo, 154 fallecieron en el impacto o de forma inmediata, después de un grave incendio ocurrido al chocar contra tierra. Cabe destacar que 135 eran de nacionalidad española, y 19 eran de otras nacionalidades, entre ellas de Brasil y Colombia, de acuerdo a la lista final en conjunto con alemanes, franceses, italianos, turcos, así como de Indonesia, Gambia, Bulgaria y uno de Mauritania. Número 2. Vuelo 301 de Virgin Air. El vuelo internacional fletado por la filial de la empresa de origen turca Virgin Air, Alas Nacionales, identificado con el número de viaje 301, debía realizar un vuelo nocturno desde Puerto Plata en la República Dominicana, a Frankfurt, Alemania. Con escalas en la ciudad de Gander y Berlín. Pero poco después de despegar del Aeropuerto Internacional, Gregorio Luperón de Puerto Plata, se estrelló en el Océano Atlántico, matando de forma instantánea a un total de 13 tripulantes y 176 pasajeros, convirtiéndolo en el peor accidente de República Dominicana y de un Boeing 757, junto con el vuelo 77 de American Airlines en 2001, contra el Pentágono en los atentados hacia las Torres Gemelas. La Dirección General de Aeronáutica Civil indicó en su reporte que el vuelo se encontraba programado para salir hacia su destino a las 11:42 de la noche hora local, sin ningún incidente a la hora de rodar más que una pequeña lluvia. Despegó de forma normal, pero el piloto, el de mayor edad y experiencia de la aerolínea, descubrió que su indicador de velocidad no funcionaba adecuadamente, pero decidió no abortar el despegue. Mientras que su copiloto indicó que su indicador estaba funcionando de forma normal. Pero al subir a 4.700 pies de altura, el instrumento de la velocidad del capitán daba una lectura de 350 nudos. El piloto automático, que tomaba su información de velocidad del mismo equipamiento que proporcionaba las lecturas erróneas del capitán, incrementó la actitud de cabeceo y redujo la potencia para disminuir la velocidad del avión.
Mientras que el equipo del copiloto da una lectura de 200 nudos y descendiendo, a la vez el avión comenzó a dar avisos contradictorios múltiples respecto a su altura, velocidad, y que en cualquier momento podría apagarse los motores. El piloto automático alcanzó los límites para los que estaba programado y se desconectó, pero los tripulantes le indicaban al piloto que respondiera e hiciera algo para que el avión recuperara velocidad y altura. Entonces intentó recuperarse de la pérdida incrementando la potencia del avión al máximo, pero el avión estaba todavía en una actitud de morro arriba, impidiendo que los motores recibiesen un adecuado flujo de aire que posibilitase el incremento en el empuje. Poco a poco los motores se apagaron en su totalidad, y el sistema GPWS emitió una advertencia de sonido. Pero a las 11:47 de la noche el 757-225 se estrelló a mar abierto. Desde fallas mecánicas, hasta la actuación de la tripulación, la recuperación de las partes del avión fue una tarea titánica, pero se logró sacar las cajas negras y otras partes importantes para la investigación. Todo concluyó en que uno de los 3 tubos pitot, usados para medir la velocidad en el aire, estaba bloqueado. Esto debido a que el aparato permaneció 25 días en tierra porque no existía un número de pasajeros que lograra ocupar la totalidad del avión y que el viaje fuera rentable, y al no colocar algo que protegiera los tubos, entró un insecto muy común en la República Dominicana, la avispa albañilera, la cual es muy conocida por los pilotos que vuelan hacia la isla. Además, sumado a eso, determinaron que el fallo de la tripulación en el reconocimiento de la activación del vibrador de la palanca de mando, como advertencia de la entrada inminente en pérdida, fue una de las deficiencias de la tripulación en ejecutar los procedimientos para recuperarse de la pérdida de control que estaba ocurriendo en ese momento crítico. Y por último, la catástrofe aérea con más fallecidos del mundo donde perdieron la vida latinoamericanos y el cual generó cambios importantes para la aviación internacional. Número 1. Desastre de Tenerife. El 27 de marzo de 1977, cientos de aviones fueron desviados al aeropuerto de Los Rodeos, debido a un aviso de una bomba en el Internacional de Gran Canaria, entre ellos, el vuelo 1736 operado por la compañía Pan Am, un Boeing 747 que volaba desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York y el vuelo 4805 de la línea aérea neerlandesa KLM, otro 747, que volaba desde el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, los cuales debieron desviarse también hacia el de Gran Canaria. Pero con el pasar de las horas, el aeropuerto se llenaba de aeronaves de todos los tamaños, y el clima estaba empeorando debido a la ubicación de la isla. Además, esta contaba con solo una pista de rodaje y despegue. Por lo que cada uno debía esperar a que saliera un avión, para poder despegar con seguridad. Sin embargo, alrededor de las 3 de la tarde, el aeropuerto de Gran Canaria fue reabierto y cuando todos los pilotos escucharon que podían volver a su destino, la tripulación del vuelo del Pan Am 1736 procedió a pedir permiso para el despegue hacia allí, pero se vio forzado a esperar debido a que el KLM 4805 había pedido permiso para repostar, y este bloqueaba la salida a la pista de aterrizaje. Poco tiempo después, los 2 aviones procedieron a rodar por la pista, el primero fue el KLM, ya que estaba de primero y el Pan Am debía seguirlo. El avión de KLM desapareció de la vista de los pilotos de Pan Am, y se encontraban rodando por la pista. Notificaban al control sobre su posición y al mismo tiempo la tripulación de KLM, estaba esperando que el Pan Am despejara la pista. Sin embargo, al pasar la C3, los pilotos del 1736 notaron que unas luces se acercaban a ellos, y decidieron esquivar lo que venía por delante, era el 4805. Pero ya era demasiado tarde. A las 5 de la tarde con 6 minutos y 50 segundos, ambos aviones impactan en la pista, causando la mayor colisión entre 2 aviones de la historia y dejando un saldo de 583 fallecidos, pero 61 personas logran sobrevivir, todos del Pan Am. Un equipo internacional de estadounidenses, españoles y de Países Bajos iniciaron con la investigación del mayor desastre del mundo y por la magnitud de la catástrofe, los investigadores comenzaron con la labor de encontrar las cajas negras, evaluar todo y hablar con los controladores, ya que ellos sabían de primera mano lo que había ocurrido. Pero en las primeras fases de la investigación, en la torre de control estaban sobrecargados de mucho trabajo por el cierre del aeropuerto de Gran Canaria. Además que la situación implicaba una carga de trabajo mayor en conjunto con la caída de la visibilidad, complicaba la labor de las operaciones del aeropuerto.
Aunado a que no contaban con radar y solo disponían con una frecuencia, la cual debía ser usada por todos los pilotos, incluyendo los de KLM y Pan Am. Pero de acuerdo al informe, la mayor responsabilidad recae en la tripulación holandesa, en su mayor parte por el capitán Jacob van Zanten, por los recientes cambios en las reglas neerlandesas sobre las limitaciones de tiempo de servicio, y si superaba estas horas, podría perder su licencia de piloto. Por lo que al colocarse al final de la pista, decidió iniciar con el despegue sin recibir la orden pertinente, aunado a que las comunicaciones se interrumpieron porque los pilotos de Pan Am y la torre hablaron al mismo tiempo. De hecho, en la caja negra del KLM se puede escuchar al piloto despegar sin la autorización necesaria, esto influenciado por las condiciones anteriormente mencionadas. Otros factores como que el Pan Am no abandonó la pista en la C3 por su ángulo solo para aviones pequeños, el repostaje del KLM causaron un retraso mayor para la tripulación de Pan Am, el cual habría salido antes y así evitar esta catástrofe. Por lo que el reporte final escrito por el equipo internacional señala que el mayor factor que causó este accidente se debió a que, el capitán de KLM, despegó sin tener la imprescindible autorización desde la torre de control, así como no interrumpió la maniobra de despegue aunque desde el avión de Pan Am, se informó que seguían en la pista, y el capitán de KLM contestó con un rotundo sí a su ingeniero cuando éste le preguntaba si el 747 de Pan Am había dejado ya la pista. Así como el avión de Pan Am siguió rodando hasta la salida C4, en lugar de tomar la C3, como se le había indicado desde la torre de control. En total, 234 pasajeros y 14 miembros de la tripulación viajaban en el 747 de KLM, de las cuales ninguna de ellas sobrevivió, y en el 747 de Pan Am, viajaban 380 pasajeros y 16 miembros de la tripulación, entre ellos un panameño y un puertorriqueño, los cuales formaron parte de la lista de personas que estaban en el avión. Como consecuencia del accidente, se produjo una serie de cambios en cuanto a las regulaciones internacionales. Desde entonces, todas las torres de control y pilotos deben usar frases comunes en inglés, y se comenzó a instalar en los aviones sistemas de navegación automáticos para niebla. También se cambiaron los procedimientos de cabina, dando más énfasis a la toma de decisiones conjuntas entre los miembros de la tripulación. Asimismo, los radares de tierra, inexistentes en pistas que no fueran de grandes ciudades como Londres, Nueva York o París, también empezaron a ser incluidos en la mayoría de estos puertos aéreos, aunque hasta la primera mitad de los años 80, no serían mayoritarios. Como pudimos observar, en el continente, nuestros connacionales han perdido la vida o fueron protagonistas de numerosos accidentes en la región, por lo que cada tragedia ha ayudado a cada nación a mejorar su seguridad y las operaciones de cada una, y aunque algunas aerolíneas ya no existan, dejaron un importante legado para nuestra aviación. Si el vídeo te gustó, no te olvides de compartirlo y comentar, nos veremos en una próxima ocasión.